Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa pero fría mañana, ¿no es cierto? Pero felices y contentos de poder estar nuevamente reunidos con cada uno de ustedes en esta preciosa reunión, amén. Quiero compartir contigo en esta mañana la palabra del Señor que está en el libro de Marcos capítulo 7. Vamos a estar leyendo del verso 31 al 37. Dice así la palabra del Señor. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y esta es la historia de este hombre que era sordo y tartamudo. Y dice que Jesús, cuando llegó a la región de Galilea, pasó por una ciudad llamada Decápolis, y él allí se detuvo, y dice que este viaje en sí de Jesús había durado varios meses, debido a que él quería estar a solas con sus discípulos antes de sus momentos y acontecimientos finales. Y haciendo ahí parada en Decápolis, dice, la palabra nos relata que trajeron a este hombre que era sordo y tartamudo. Y como siempre, Jesús en su compasión y en su amor por las almas, dice que lo apartó, lo llevó aparte. Y sabes que esta condición de una persona, la sordera, es la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a la pérdida de la capacidad auditiva, ya sea total o parcial. Y por lo general las personas sordas, quizás hay muchas excepciones, ¿no es cierto? Son personas que sufren mucho debido a que viven, a pesar de que no pueden oír, ¿no es cierto? Viven insumidos en un silencio de su corazón. A veces tienen vidas muy crueles porque ellos necesitan constantemente estar luchando para poder ser aceptados, para poder ser amados, comprendidos. Y sabes que esto es una condición tan terrible que a veces vemos en la vida de tantas personas que uno viendo y oyendo y teniendo todos nuestros sentidos sanos, nunca nos hemos puesto a considerar el dolor del otro. Y la palabra nos relata que aún es tan cruel esta situación que, sabes, en cierto sentido es como que los sordos desarrollan ese sentido como haciendo una comparación, ¿no?, del ridículo, porque muchas veces para ellos mismos es más vergonzoso ser sordo que ser ciego. Y sabes que Jesús, movido como siempre a esa compasión, él dice que lo apartó para poder ver qué era realmente la condición de este hombre. Y sabes, quizás lo que Jesús hizo fue todo como una escena muda, ¿no es cierto?, a través de gestos, para que el hombre pudiera entender quién iba a hacer la obra y que él tanto esperaba. Dice la palabra que, mira, puso sus dedos dentro de los oídos de este hombre.
Y yo pensando, decía, Señor, qué hermoso, porque a pesar de que Jesús fue hombre aquí en la tierra, pero dice que Él puso esos dedos y no son de cualquier persona, no era cualquier persona común, eran esos dedos de Jesús, y esos dedos eran conectores de poder, de sanidad y de traer la libertad que este cautivo sordo necesitaba. Y sabes, a veces uno se encuentra con muchas personas a las cuales realmente tienen esta condición, ya sea de nacimiento o a través del tiempo van perdiendo su audición. Pero hay otros que, siendo sanos y escuchando bien, actúan como si fueran sordos, con sus actitudes, con sus comportamientos, con su negatividad o con su pasividad, haciendo de cuenta que está todo bien y en el fondo viven huyendo de su propia realidad. Hay otros que también se hacen los sordos porque sienten que al decirles la verdad son personas que por lo general se ofenden, se sienten rechazadas, se sienten manipuladas y por lo tanto no quieren escuchar. Pero hay otra clase de personas que, ¿sabes?, se hacen los sordos porque no quieren escuchar la voz del Señor. Y eso es tan triste porque son personas que solamente se dejan dirigir por su propia voluntad, por su propia voz, e impidiéndose a sí mismos que puedan ser guiados por la voz del Señor. Y hay un cuarto grupo de personas que son aquellos a los cuales el enemigo les tapa sus oídos. Les tapa sus oídos para alejarlos de lo que es la perfecta voluntad del Señor. Y les envía espíritus engañadores. Satanás es padre de mentiras y él imita la voz del Señor. Y estos cristianos son confundidos pensando que están haciendo la voluntad del Señor, pero en sí, en el fondo y viendo a través del tiempo, son alejados de esa voluntad. Y muchas veces vemos, aún dentro de nuestras iglesias, este tipo de cristianos que siempre tienen un pero para servirle al Señor. Siempre tienen una excusa, tienen el ánimo, tienen el deseo, pero en el momento que tienen que ejecutar algo para el Señor, siempre están, porque a través de sus ocupaciones, a través de lo que el enemigo ha infundido dentro de sus oídos, les hacen creer que todavía no es el tiempo de servir al Señor. Y a veces pasa, ¿no es cierto? Hay un tipo de sordera que es física, pero hay otra que es la sordera del alma y la sordera espiritual. Pero también mira el libro de Zacarías 7:11 nos dice: pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. A veces, ¿cuántas veces personas, hombres y mujeres, hacen exactamente lo que nos dice Zacarías? No quieren escuchar. Y piensan que el tener que hablarles o por darles un mejor consejo, una guianza, una reprensión o una exhortación, dan vuelta a la espalda. Y no le dan vuelta a la espalda a la persona que quizás les esté hablando, les esté aconsejando, disciplinando, sino que le están dando la espalda al Señor. Este hombre sordo tenía tanta necesidad del Señor y estaba puesta toda su esperanza en Jesús. A veces nosotros estamos tan completos como personas, como seres humanos, gozando de sanidad, de bendiciones, de todo, pero estamos tan cerrados a ser guiados, tan cerrados a entender cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y sabes, algo que hizo también Jesús antes de producir todo el milagro, te estoy contando pasos previos al milagro. Dice que escupió su lengua. Antiguamente
los gestos en el Medio Oriente cuando se escupía a una persona o se le escupía la cara a esa persona. Esto era un símbolo de enemistad. Pero, ¿sabes? Jesús pasó por esta indignidad de ser escupido en su rostro cuando él era ese siervo sufriente. Vivió toda esa indignidad a causa de aquellos que eran enemigos de él y a causa de aquellos que por ignorancia seguían a otros. Y sabes, Jesús en ningún momento quiso cometer algo indigno sobre este hombre que era tartamudo. No, él simplemente quería usar recursos para los cuales se pudiera manifestar la gloria de Dios. Y es por eso que dice, en ese tiempo la saliva era considerada como que tenía propiedades curativas. Y esto me hacía recordar a mí, a mi niñez, que cuando a veces me lastimaba un poquito, me hacía algún magullón, mi padre me lavaba y me ponía de su saliva y él me decía, ya está, ya se te va a ir todo. Y yo confiada creía que lo que él me ponía allí ya estaba completamente sanada, curada mi herida. Y así quizás este hombre estaba esperanzado totalmente y dependiendo absolutamente de lo que Jesús pudiera hacer. Y quizás aún siguió a través de gestos, de señas, para que el hombre pudiera abrir la boca y sacar la lengua. Y dice que Jesús puso saliva de su propia boca sobre la lengua de este hombre. Mira, quizás para muchos esto puede ser algo tan feo, tan de rechazo. ¿Cómo Jesús podría hacer eso? Pero, ¿sabes? Si la saliva de cualquier ser humano, de cualquier persona, decía que tenía propiedades curativas, imagínate la saliva de Jesús. ¿Qué tipo? Era más que propiedades. Era un poder de sanidad, era un poder de salud total que tenía su propia saliva. Por eso él agarró y dice que le puso a este hombre saliva de su propia boca, le puso a este hombre que era sordo y tartamudo. Sabes, a veces hay personas que muchas están como este hombre, están mudas, están tartamudas, no pueden hablar, pero están insumidas en un silencio que no es porque sean mudas o que sean tartamudas, sino porque deciden, por causa de las circunstancias, por causa de las vivencias que tienen día a día, cerrar su boca y no hablar. Y están tiempos y pueden pasar días, semanas, hasta meses en donde viven en un silencio, pero sabes que ese silencio es tan dañino porque hace que sus corazones estén llenos de dolor, de resentimientos, llenos de amarguras. Entonces cuando el día menos pensado abren sus bocas, son como dardos de fuego sus palabras, porque comienzan a herir y hasta pueden llegar a destruir. Entonces hay una mudez aún en la vida de los cristianos, en aquellos que por distintas razones, en vez de descansar en el Señor o ir a los pies de Jesús para poder entregar todas esas cargas y poder expresar con sus palabras todo lo que están vivenciando, lo guardan. Y al guardarlo es tan dañino, porque mira, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 15:4, mas la perversidad de ella, habla de la lengua, es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 25:15 nos dice, la lengua blanda quebranta los huesos. Mira qué tremendo, así como hay muchos pasajes bíblicos en donde habla a favor de las palabras
que produce nuestra lengua, también vemos que es como algo tan dañino, algo tan malo que puede llegar a producir en la vida de otras personas. El Salmo 39:2 nos dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Mire, a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de que el callarnos nos hace tanto daño, que el callarnos y quedarnos así en ese estado de mudez y de silencio es tan perjudicial para nuestra vida, porque lo único que vamos a ocasionar es daño. Lo único que podemos ocasionar es dolor hacia los que amamos, pero también es dolor hacia nuestra vida, no solamente el hecho de quedarnos en silencio pensando que estamos siendo prudentes, sino que ese silencio es como un cáncer que nos empieza a carcomer el alma hasta nuestro cuerpo. ¿Cuántos de nosotros quizás hoy necesitamos un poco de esas gotas de la saliva de Jesús? Que tocara nuestra lengua para que cuando nosotros pudiéramos abrir nuestras bocas y poder expresar a los que amamos, a nuestras familias, a nuestros hijos, aún en nuestro lugar de trabajo, a los hermanos de la iglesia, en el entorno en el que nos movamos, pudiéramos dar palabras de vida, de edificación, y no siempre esas palabras que traen tanta negatividad y tanto peso de rencor, de enojo, de resentimiento. Yo creo que hoy día muchos de nosotros en este tiempo en el que estamos viviendo necesitamos de esas gotas de la saliva de Jesús que tocara nuestra lengua para que todo nuestro hablar realmente fuera de bendición y de edificación. Pero también dice el Salmos 19:14, ojalá te gusten las palabras de mi boca. En la Biblia latinoamericana dice, ojalá mis palabras te gusten. Quería agradar al Señor, el salmista, con sus palabras, y que nosotros también, hermanos, en este tiempo podamos ser tan cuidadosos de lo que callamos, de lo que no queremos decir, para que el día que podamos abrir nuestras bocas sean agradables nuestros dichos para el Señor y para que sean de bendición para aquellos a los cuales les estamos expresando. Porque uno puede amar muy mucho a una persona, pero esos son sentimientos que tenemos a través del amor de la gente. Pero cuando nosotros nos enojamos o estamos en conflictos, nuestras palabras se olvidan de ese amor y son como dardos que están golpeando, y no solamente golpeamos a esas personas, sino que estamos golpeando con nuestras propias palabras a Cristo que habita dentro de esa persona. Y mira, dice que el versículo, el Marcos 7:34, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. ¿Sabes? Este gesto del Señor, si usted analice después cómo fue el milagro, el Señor todo lo hizo a través de los gestos. Puso sus dedos en los oídos de este hombre, escupió saliva en su lengua y todavía no había dicho ni una palabra. E inclusive lo que él hizo, dice, miró hacia el cielo para que el hombre pudiera entender que el milagro lo iba a hacer el Señor en su vida. Y no solamente eso, que miró, elevó sus ojos a los cielos, sino que gimió. Y esta palabra gemir en el griego es estenazo, y esto significa un dolor tan profundo que no se puede expresar. Entonces cuando Jesús gime, ¿sabes qué? Se estaba haciendo empático como Él hace siempre. A través de nuestro dolor, Él hizo empatía con el sufrimiento y el dolor de este hombre, porque no sabíamos cuántos años quizás era sordo y tartamudo.
Pero Jesús cuando gimió, Él dice que hizo empatía con este hombre, con el dolor del hombre. Por eso Isaías 53 nos dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Porque Él en todo momento hace empatía con el dolor. Él no se aísla del sufrimiento ni del dolor de las almas, al contrario. Él quiere sentir y Él siente nuestro dolor, Él siente nuestra enfermedad, porque ya todo eso Él lo sufrió. Y dice que cuando miró y elevó sus ojos al cielo y gimió, recién allí Él dio la orden. Y Él dijo, Éfata, sé abierto. Aleluya. Éfata en el griego significa dianoigo. Y esto quiere decir abrir enteramente, abrir enteramente. Entonces cuando Jesús da esa orden, Él quería que los oídos de este sordo fueran abiertos completamente y esas gotas de saliva que cuando Jesús escupió sobre su lengua cayeran, también fuera abierta completamente todo aquello que estaba impidiendo el habla perfecta de este hombre. Entonces, mira, esta es una enseñanza muy hermosa en este día, porque quizás muchos de nosotros estamos como este hombre, ¿no? Que hay ciertos momentos en nuestras vidas en las que estamos sordos y mudos, pero después que Jesús dio la orden y se produjo el milagro, dice que la gente decía, todo lo ha hecho bien. Se maravillaban de que Jesús todo lo había hecho bien. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que Jesús ministró, lo primero que consideró fue con respeto a la vida de las personas. Fue con compromiso y compasión. Una entrega siempre total. Es por eso que cada vez que nosotros ministramos, el Señor nos enseña distintas maneras de ministrar a través de los recursos que Él nos ha dado a cada uno de nosotros para poder ser de bendición para otras personas. Y acá dice, la gente se maravillaba, este es el poder del testimonio. Dicen que Jesús todo lo había hecho bien. Y este es el poder que tiene el testimonio, no solo del milagro que se hace en sí, sino que cuánta gente alrededor de este hombre vio el actuar de Jesús. Y hoy día Jesús está viendo nuestro actuar a través de las ministraciones que estamos haciendo. ¿De qué manera las estamos haciendo? Jesús en ningún momento fue invasivo, fue violento, sino que siempre Él, a través del respeto, del compromiso por lo que estaba haciendo y a quien le debía Él ese compromiso, a su Padre, era por lo cual Él actuaba. Y esto hizo que quizás muchos vinieran al arrepentimiento, que quizás muchos tuvieran más esperanza para poder seguir creyendo y ser traídos a la salvación. Yo creo que hoy día nosotros estamos como este hombre, en estos tiempos en los que vivimos y aunque nos aferramos al Señor, hay tiempos en los cuales estamos sordos y mudos. No recibimos la voz del Señor porque las presiones, el estrés de la vida, la preocupación, las situaciones que vivimos a veces nos confunden y son otras voces las que nos hablan y no es la voz del Señor. E inclusive cerramos nuestras bocas porque ya no queremos hablar, porque sabemos que cuanta cosa digamos, cuanta cosa va a ser con una respuesta negativa. Pero en este día el Señor quiere libertar nuestras vidas una vez más. Quiere destapar nuestros oídos y quiere soltar todo aquello que está atado y que nos impide soltar, declarar en bendición todo lo que Él tiene preparado. Esta es una mañana poderosa en el nombre del Señor, en el cual Él te dice Éfata, te está diciendo sé abierto, sean abiertos en este día todo aquello que se ha cerrado, sea abierto en este día completamente todo aquello que ha estado atado, ligado, todo aquello que ha estado impidiendo que tu bendición venga a tu vida, aunque tu vida espiritual siga creciendo en este tiempo. Por eso vamos a orar en esta hora allí con fe, aún pon tus manos
en tus oídos y sobre tu boca, para que tú puedas confesar y declarar en este día. Si necesitas sanidad, en esta mañana la vas a recibir, porque el Señor te está diciendo, Éfata, sea abierto enteramente. La sanidad que necesitas la recibes en el nombre de Jesús. Y todo ponlo en las manos del Señor creyendo. Jesús miró al cielo y tú en este día vas a mirar al cielo, elevar, y vas, ese gemir tuyo, es ese dolor que Jesús se hace empático en este momento en tu oración. Amén. Y vamos a orar también por Tomás. Amén. Por su sanidad, que es el hijo de nuestra hermana Cher. Vamos a orar por su sanidad también. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios mío, te damos gracias por tu palabra, palabra que es viva, palabra que es eficaz, Señor. Y tú nos has hablado que en este día tienen que ser destapados nuestros oídos, nuestra boca, Dios mío, tiene que ser soltada nuestra lengua para que podamos hablar. Y en el nombre de Jesús, ahora ministramos sobre todos tus hijos, aquellos, Padre, que tienen ataduras físicas, ataduras emocionales, ataduras aún espirituales, mentales, que en el nombre de Jesús sea abierto por el poder de Dios. En el nombre de Jesús, todo aquello que está cerrado en sus hogares, todo aquello que ha provocado, Dios mío, que haya un silencio aún en sus vidas. Señor, corazones cerrados, corazones que se están endureciendo en este tiempo, en el nombre de Jesús ordenamos, sean abiertos completamente, sean sanados en el nombre de Jesús, que los cuerpos en este día reciban sanidad en el nombre de Jesús. Soltamos el Éfata sobre sus cuerpos, sobre su alma, sobre su mente, en el nombre de Jesús, y todo es abierto por tu poder en el nombre de Jesús. Son tus manos poderosas, son tus dedos que en este día, Dios mío, están tocando nuestros cuerpos. Y Dios, queremos esas gotas de tu saliva sobre nuestra lengua para que podamos hablar en bendición, para que tengamos las palabras de Jesucristo, para que podamos edificar, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la iglesia, en el nombre de Jesús. Señor, pon en nosotros en esta mañana gotas de tu saliva, gotas